Bienvenidos un día más a estas conferencias que patrocina el Instituto Gemológico Español. Hoy, si todos los días para mí es un placer presentar a los ponentes, hoy lo es especialmente de presentar a quien todos ustedes conocen, Igor Gravilenko, director de estudios del Instituto Gemológico Español, máster en Geología por la Universidad de San Petersburgo y doctor en Geología por la Universidad Politécnica de Madrid en la Escuela de Ingenieros de Minas. Tiene un extenso currículum, pero no vamos a perder el tiempo relatándolo, puesto que además así me lo ha pedido él, y vamos a ir directamente a esta conferencia titulada Novedades gemológicas en la conferencia GenMAI, celebrada en Londres del 1 al 4 de noviembre de 2014. Realmente ha sido 3 jornadas intensas, según he podido saber, y de las que nos va a hacer un resumen con las partes más importantes de los 15 ponentes, de las 15 ponencias que ha habido y que creo que tienen un interés importante para todos los que estamos o bien profesionalmente o por afición en este campo. Sin más, le dejo a Igor con ustedes. Muchas gracias, José María. Bien, es una ponencia un poco atípica, no es de ningún tema en concreto gemológico, sino una especie de informe de este acontecimiento gemológico tan interesante que hemos tenido hace poco en el Reino Unido. Es una conferencia anual que celebran por estas fechas en noviembre, reúne muchos gemólogos de todo el mundo. Los ponentes que tiene son de primerísimo nivel, son todo figuras muy reconocidas en el sector, y desde luego, si tengo que resumir en muy corto tiempo cómo ha sido la experiencia, es que es brutal, bestial, porque es una gemología sintetizada en poco tiempo, no solo las conferencias, sino también la exposición de equipos, los talleres que han seguido la conferencia, también conversaciones informales con los participantes de otros países. Pues desde luego es una experiencia muy interesante y muy recomendable para todos los gemólogos si tenéis una oportunidad. Voy a contar qué ponencias hubo, un poco desde mi punto de vista, algunos puntos interesantes de cada ponencia. Obviamente es imposible resumir 3 días de trabajo en 40 minutos, pero al menos para que tengáis una visión así rápida al evento en general, pues procuraré un poco informar de esta experiencia. Entonces se celebró en Londres y la programación general del evento fue así. El viernes 30 de octubre, bueno, esto realmente era un día preconferencia donde acudí a un taller, a una presentación de un nuevo equipo Gem of Tyr en la sede de la Asociación Británica de Gemología. El congreso en sí empezaba el sábado por la mañana y eran las conferencias los días sábado y domingo. El sábado también por la noche hicieron la cena de gala, el domingo las conferencias, el lunes eran los talleres, también la ceremonia de entrega de diplomas de la Asociación Británica, el lunes por la noche, y el martes las visitas, entre ellas la visita al Museo de Ciencias Naturales, guiada por el personal del museo, que también tuvo alguna ponencia en las charlas. Y si tenéis más interés en ver un poco los materiales de la conferencia, están publicados en la web de GenMAI. Si marcáis conferencia GenMAI 2014, pues ahí se puede tener más idea de todo, del perfil de los ponentes, de los temas tratados. Las conferencias del sábado eran estas. Ahora iré repasando un poco una por una, pero vamos, para tener una idea general de los temas tratados, pues voy a resumir un poco en estas 2 diapositivas todas las ponencias que se han dado. El sábado era la historia de la tzavorita y el legado de Campbell Bridge. Luego, consejos prácticos para el análisis de gemas en el campo. Esta no la he traducido.
Las he traducido todas del inglés, los títulos originales los tenéis en la web de la conferencia, pero esta se traduce como los problemas para el diagnóstico de diamantes fantasía verdes y azul verdoso de naturales y de irradiación artificial, podemos decir, que era un tema de identificación de diamantes verdes, naturales y sintéticos. Luego, una ponencia sobre colección de gemas en el Museo de Historia Natural en Londres, diferentes tipos de piedra luna, presentados por Ulrich Henn, un breve informe del estado actual de los yacimientos de turmalina paraíba en Brasil, una actualización, y luego, por primera vez, este ponente presentaba el tema de explotaciones de cuarzo rutilado en Brasil también. Una ponencia por Vicent Pardieu sobre la búsqueda de orígenes de las espinelas del mejor color. Y por la tarde del sábado hicieron una recepción, porque el congreso se celebraba en una especie de centro de convenciones con un salón para ferias de muestras y salas de conferencias grandes al lado. No estaba en la sede de GMA, pero este mismo día, el sábado, invitaban a todos a visitar la sede central de la Asociación Británica de Gemología. Había una copa ahí, se podía ver la biblioteca, las aulas y todo, y luego íbamos a la cena del congreso, cena de la conferencia. Luego el domingo una serie de conferencias más. Aquí había el anuncio sobre el próximo congreso de Asociación de Piedra Internacional de Piedra de Color, de ICA. Luego joyería recuperada en el naufragio del Titanic. Actualización sobre producción mundial de perlas cultivadas. Clasificación de tipos de yacimientos de rubí y zafiro y un enfoque objetivo para la determinación de origen consistente, los avances en el sistema de análisis digital del color por parte de Menahem Sevdermish y una ponencia sobre zafiro australiano, una gema fundacional olvidada para la industria de piedras de color en Tailandia. Por último, cerraba el ciclo de conferencias Richard Hughes sobre herejías gemológicas. Ya os contaré un poco de qué iba, pero era una conferencia muy espectacular también, muy interesante, poco convencional. Al día siguiente, el lunes, había 3 talleres de demostración de diferentes equipos y métodos gemológicos. Una por Richard Drucker sobre el sistema de graduación de calidad y valoración de piedras de color. Otro de Gemmo Raman, que también tuvimos aquí en enero, un sistema de espectroscopía Raman para análisis de gema, un sistema portátil y relativamente económico, nuevo, que solo lleva 1 año en el mercado, entonces lo están enseñando en todos los foros profesionales. Y un equipo portátil de fluorescencia de rayos X aplicada a la gemología. Eso eran los 3 talleres, luego el acto de diplomas y la visita al museo. Desafortunadamente, ya cuando me apunté estaba llena la visita al museo, así que me fui el lunes por la tarde y de esta parte no os puedo contar. Y la entrega también estaba reservada para los que realmente recibían el diploma, por eso realmente mi participación terminaba el lunes después de los 3 talleres. Un poco para situarnos, ¿no? Esta es la antesala, por aquí luego se entraba a la sala del congreso, era una sala, una especie de anfiteatro para 200 personas y estaba llena, tanto que la gente que llegaba tarde tenía que buscar un hueco para sentarse, entonces pues más o menos tenía aforo de 200 profesionales gemólogos en activo de todo el mundo. En la antesala exponían los sponsors de la conferencia, que había unos cuantos y desde luego aparecían en todos los materiales del congreso, y también al lado de la pantalla de presentación siempre había logos de sponsors, y en todas las pausas de café, también a mediodía se servía aquí la comida de catering, pues en todos estos huecos de tiempo, en esta sala
anterior a la sala de la conferencia exponían sus actividades algunos comerciantes de piedras, de equipos gemológicos, autores de libros, un centro de tasaciones importante que hay ahí en Reino Unido también. Pues todo este tipo de actividades se podía ver. Los de Gemmo Rahman también estaban ahí. Una serie de fotos de estas mesas. Estos son los equipos que venden en la propia asociación británica, en GEMEI, para sus alumnos y para cualquier gemólogo interesado. Tienen una serie de equipos que ofrecen. Aquí estaba Jeff Dominy con su libro de el manual de gemología, The Handbook of Gemology, estaba presentándolo ahí también. Al lado estaba Eichhorst, que es un fabricante alemán de equipos gemológicos. Los chicos de Gemmo Rahman, presentando no solo el Rahman suyo, sino es una de las novedades realmente de esta conferencia, es que por primera vez se ha hecho pública la presentación del siguiente equipo que han elaborado, también de espectroscopía, pero en este caso de espectroscopía de infrarrojos, también en formato portátil y aplicado a gemología, con una serie de aplicaciones muy interesantes. Lo que estamos viendo es que estos equipos que antes eran poco asequibles para un pequeño laboratorio o para gemólogos particulares, realmente se hacen cada vez más asequibles, más portátiles, más económicos, y seguramente lo que vamos a ver en los próximos años es que se usan cada vez más en nuestro campo, ¿no? Pues aquí presentaban el Gem of Tir, no Gemmo Rahman, sino Gem of Tir, espectroscopía de infrarrojos con transformada de Fourier, aplicado a gemología. Los autores firmando los libros, este era uno de los ponentes, Richard Hughes, precisamente el de la gemología herética, pues tiene un libro nuevo de rubí y zafiro que hemos traído también para nuestra biblioteca. Y una vez pasado este barullo, encontrarse con todos los conocidos y desconocidos y presentaciones de gente, el registro para la conferencia, pasábamos a la sala de las conferencias propiamente dicha, y el presidente de la Asociación Británica daba la entrada, el comienzo a la conferencia. James Riley daba pues agradecimientos a todos los ponentes, a los asistentes, al equipo de la asociación que ha trabajado duro para esta conferencia. Los sponsors estaban en todos los lados. El sponsor principal, Drury Television, es una cadena americana que vende joyería y gemas por televisión, era el sponsor principal, y una serie de empresas más pues estaban también ahí presentes en las dos pantallas laterales respecto a la pantalla central donde proyectaban los ponentes. En estas pantallas laterales siempre a lo largo de toda la conferencia estaban los sponsors, ¿no?, en forma de agradecimiento al apoyo de la conferencia. Y bien, pues vamos a pasar un poco antes de presentar la primera ponencia, hicieron la entrega de premios a los ganadores del concurso de fotografías gemológicas. En este caso recibe también Richard Hughes con su hija, que es fotógrafa, que han hecho esta fotografía de zafiro trapiche, una rareza, y estas son las fotos ganadores del concurso de fotografías que han hecho ahí en la asociación, todos los que estaban recibiendo sus diplomas. Y este es el primer ponente, Bruce Bridges, es el hijo de Campbell Bridges, una persona muy conocida, de mucho peso en el sector. Es el descubridor de la tsavorita, el que por primera vez encontró esta grosularia verde teñida de vanadio y de cromo. Por primera vez la descubrió en 1961 en Zimbabue, pero ahí no tuvo posibilidad de explotación, de hecho, explorar el yacimiento. Luego, en 1967 es cuando realmente descubre primera cantidad que podría ser explotada y trae primeras muestras a Estados Unidos, 1967 en Tanzania, y luego posteriormente por motivos políticos se mueve a una zona muy cercana en Kenia, pero siguiendo la misma zona geológica y el mismo tipo de yacimientos,
y se instala ya para muchas décadas su propia explotación de tzavoritas en Kenia en 1970. También es muy conocido por el tema de que participó en la puesta en el mercado de la tanzanita. Fue él, y de la misma zona más o menos, que trajo desde Tanzania las primeras tanzanitas a los Estados Unidos. No tiene la bandera del descubridor de la tanzanita porque la tiene aparentemente otro geólogo, otro gemólogo, no, pero él se le atribuye traer esta gema a los Estados Unidos, la tanzanita, por primera vez, enseñarla al vicepresidente de Tiffany's & Company, y él se fija en el potencial de esta piedra. Posteriormente le cambian el nombre de la zoisita azul a tanzanita, que suena mucho mejor, y realmente es cuando empieza la historia de la tanzanita a lo grande, ¿no? En 2009, Campbell Bridge fue asesinado, lamentablemente, ahí en Kenia, en su finca, cerca de su zona de explotación minera. Entonces, la ponencia de parte de su hijo, que ahora es el que lleva el negocio y que lleva la mina, fue muy emotiva, muy dedicada al legado de su padre a la gemología mundial y la explotación de la tzavorita en general. Ponía algunas fotos de él pequeño ahí con su padre en las minas, con una antílope que se acerca como si fuera un gato, ¿no?, al campamento, porque es una zona muy alejada de la civilización. Dijo que él también luchaba mucho por las condiciones de trabajo en estas minas del personal de la mina, para que no sea un típico agujero pequeño que apenas puedes pasar, que sigue cientos de metros en el interior de la tierra, sino que fueran minas acondicionadas realmente para el trabajo. Contaba muchas cosas interesantes, y una también que me hizo reflexionar era comparar, ponía así cuadros comparativos de la tzavorita con la esmeralda, por su color, por su durabilidad, por su rareza. Hablaba que la esmeralda se da alrededor de en 20 regiones mundiales, mientras que la tzavorita solo en 1. Por su durabilidad, tienen dureza parecida, pero la esmeralda es mucho más frágil debido a la cantidad de fisuras. Por su necesidad de tratamientos, que ya sabéis que prácticamente la totalidad de las esmeraldas sufre relleno de fisuras para darle más transparencia, mientras que la tanzanita la tzavorita no necesita ni calor ni relleno de fisuras. Pues, y luego ponía el gráfico de precios, ¿no?, porque parecía que en todo, también el índice de refracción, que sabéis que tiene directa relación con el brillo de la gema, y en la tzavorita es más grande, ¿no? Y luego ponía el gráfico de precios, y claro, la esmeralda la ganaba por goleada a la mejor tzavorita, comparando las calidades cercanas. Entonces, más o menos la conclusión que sacaba es que la esmeralda tiene muchos siglos de historia, está muy arraigada en comercio, mientras que esto tiene décadas, ¿no? Y más o menos decía que estamos en ello, estamos trabajando para darle el reconocimiento merecido en el comercio de gemas. Pues esta era la ponencia sobre la tzavorita. La siguiente charla fue de parte de Edward Boehm, y era muy interesante porque es un gemólogo práctico que tiene su empresa que se llama Rare Source, y lo que vende como eslogan de la empresa que tu piedra única directamente de la mina, sin intermediarios. Bueno, él es el único intermediario que va a las minas. Esa es un poco su especialidad, viajar por todo el mundo, ir a las zonas de producción de gemas, conseguir bruto, tallarlo y ofrecer gemas únicas muy exclusivas a sus clientes. Y lo curioso de este señor es que es el nieto de Edward Gubelin. Ya conocemos el autor del fotoatlas. Resulta que sus padres no se dedicaron a la gemología, pero con este salto generacional tenemos aquí un gemólogo muy eminente. Él es geólogo también, graduado por el Instituto Americano,
y se dedica ahora pues al comercio de gemas, y su ponencia versaba precisamente de los consejos prácticos para gemología en el campo. Y un consejo, una observación que me pareció interesante para reflexionar para todos, de hecho, eso es lo que yo siempre he defendido también, ¿no? En las reuniones con los profesores que hacemos y tal, que claro, él luego va a decir qué equipos usa en el campo, pero lo primero que ha dicho, según empezaba la ponencia, es que para aplicar métodos de campo, lo que tienes que saber a fondo, los métodos de laboratorio. Para buscar esta inclusión trifásica con la lupa de 10 y con malas condiciones de luz, tienes que saber antes ver lo que buscas y verlo 10 veces en unas condiciones ideales. Solo en este caso, en algunos casos vas a poder lo mismo ver en el campo que en el equipo más reducido, ¿no? Entonces, parte de un conocimiento profundo de la gemología de laboratorio es cuando puedes bajar de nivel de tu equipo y realmente aplicar estos conocimientos en el campo con métodos mucho más modestos, ¿no? Eso me pareció un mensaje muy razonable y muy lógico, ¿no? Por otro lado. Luego comentaba que lo que utilizaba cuando iba a comprar, básicamente, claro, es lupa de 10 aumentos. También usaba mucho la lupa con campo oscuro portátil. Ya sabéis que hay accesorios que permiten imitar el campo oscuro para tenerlo en cualquier condición con una linterna, con un agujero donde se colocaba la piedra y la luz le caía justo como cae en el campo oscuro del microscopio, en perpendicular a las facetas de la culata, iluminando todo el interior de la piedra, pero sin deslumbrar al observador. Utilizaba también el kit de peso específico acoplado a una pequeña balanza de tanita portátil. Eso es una cosa curiosa y yo lo he visto en los foros, se puede hacer. No es tan preciso como una buena balanza de laboratorio que tenemos, pero vas a poder diferenciar gemas con peso específico un poquito más distante, ¿no? Entre sí. El espectroscopio portátil, fibra óptica portátil que permitía iluminar las piedras y ver un poco mejor el interior de las piedras, incluso en el bruto, sin tener que pulir una ventana para ver su interior. Pues fibra óptica portátil que es de uso médico, ponía una foto de un equipo que utilizaba en el campo y parecía muy ingenioso también. Decía que cuando le tocaba trabajar con lote grande de bruto, una bandeja de bruto que tenía que clasificar, lo que le resultaba muy cómodo es usar la lupa binocular de cabeza, estas lupas que se usan muchos joyeros, ¿no? Optivisor se llaman, lupa binocular que permite ver con los ojos. Además, no necesitas usar una mano para la lupa, sino trabajas con la pinza y con un boli para clasificar el bruto. Esos eran un poco los equipos, ¿no? Aconsejaba mucho usar el móvil. Siempre que sacamos una foto de piedra, de bruto en el móvil, aconsejaba poner una nota manuscrita de, por ejemplo, de fecha, del tipo de material, del proveedor, para luego en tu propio archivo de cientos de fotos se pueda uno orientar mejor y porque no, después de una semana de viaje por varios yacimientos, luego no te acuerdas. Son cosas así, simples pero prácticas. También para ver el interior, estos accesorios que ahora se venden de lente que se acopla a una cámara de móvil que permite sacar incluso fotografías, fotomicrografías de inclusiones con un equipo tan sencillo portátil como un móvil con una lente acoplada. Pues eran trucos un poco así, pero todo muy práctico, ¿no? Algunos consejos de cómo manejarse con los proveedores del bruto locales, de cómo tratar con ellos y tal, pues una ponencia de este tipo. La siguiente tocaba más técnica, más científica, y realmente aquí no voy a poder ir muy a fondo porque es un tema muy técnico. Y también comentaros que normalmente todos estos autores, estos materiales los publican, ¿no?, en las revistas gemológicas. Algunos ya están publicados, otros van a salir en pocos meses. Normalmente cuando uno ha elaborado el tema lo transmite por más de un canal, ¿no? Entonces, si os interesa algún tema en particular, conociendo el nombre y el tema, se puede buscar con más facilidad y
incluso ponerse en contacto con el ponente, ¿no? y preguntar por algún tema en concreto. Pues Thomas Heinzschwang es el director del laboratorio GGTL, que es un laboratorio que es la unión de dos laboratorios gemológicos de dos gemólogos muy eminentes, ambos con mucha experiencia en laboratorios de primer nivel europeos, y él está en Liechtenstein y luego su socio Frank Notari está en Ginebra. Son dos laboratorios. Thomas se dedica más a diamantes naturales y tratados, colores fantasía y diamante incoloro, y Frank Notari en Ginebra, su laboratorio, que pertenece a la misma empresa, digamos, es más especializado en piedra de color y ha trabajado con los especialistas de la Universidad de Nantes, con Emanuel Fritsch y con todo este equipo que son realmente muy especializados en la gemología científica en Europa. La Universidad de Nantes para gemología científica es un referente, generan muchos trabajos científicos de alta calidad en gemología y es una buena referencia. Entonces, versaba sobre diamantes verdes y azul verdoso, tanto naturales como tratados por diferentes métodos, y bueno, esta era la primera diapositiva donde establecía 6 tipos diferentes de estos diamantes, cómo lo podemos tener, de qué origen, pero es que en la siguiente salían 3 más, ¿no? Entonces, el diamante verde realmente puede tener naturaleza muy variada, tanto siendo natural como por diferentes tipos de tratamiento. Él ha estudiado piedras naturales que pasan por su laboratorio, también para tener referencia de diamante natural, porque son gemas escasísimas en la naturaleza, pues se ha puesto en contacto con museos europeos para estudiar de forma espectroscópica los diamantes verdes en las colecciones de los museos conocidos, donde con certeza se sabe que esta piedra no ha sido tratada porque a lo mejor está en el museo desde el siglo XIX, ¿no? Y un poco como la conclusión, pues decía que hay algunos casos más sencillos donde sí se puede identificar y otros más complejos que hay que recurrir a técnicas aún más sofisticadas, e incluso hay casos donde no se va a poder decir si el color verde es natural o artificial. También contaba algunas anécdotas de diamantes tratados al principio con sales de radio, diciendo que estas sales son tremendamente contaminantes respecto a la radioactividad, tremendamente peligrosos, porque esta radiación de sales de radio no se va en un periodo de la historia cercana, digamos, esos son miles de años, si mal no recuerdo. Entonces, la contaminación con estas sales de radio que han podido quedarse en alguna fisura de la piedra era muy peligrosa, y lo primero que hacía siempre con un diamante de este tipo es pasarlo con un Geiger, ¿no? La siguiente ponencia era sobre las gemas en el Museo de Historia Natural de Londres por parte del conservador del museo, Alan Hart, y un dato que me chocó bastante es que el Museo de Ciencias Naturales de Londres tiene 5,6 millones de visitantes al año. Para tener una referencia, Prado tiene 2,3, o sea, es casi 2 veces más visitado. Es un museo realmente de referencia en los temas de ciencias naturales a nivel mundial, y viendo la ponencia de este señor realmente entiendes el porqué, ¿no? Primero es que parte de los siglos para atrás, luego tenían colonias por todo el mundo y desde los principios se tomaban muy serio el tema de renovación y ampliación de las colecciones y la catalogación de los minerales que tienen. Además de todas las demás ciencias naturales, tienen colección de minerales sistemática, y luego una cosa nueva que se llama The Vault, que es como la bóveda, ¿no? Pero es una zona donde guardan las gemas, diamantes fancy, meteoritos, aquellas rarezas de mayor nivel están ahí ahora separados, entonces
se puede ver la colección de gemas y otras rarezas del mundo mineral. Piensan también muy a la larga, ¿no? Van a las ferias, tienen un presupuesto para comprar, pero dicen que comparado con lo que tienen como donaciones, el presupuesto de adquisiciones es poquísimo, ¿no? Pero también es muy de tradición anglosajona tener donaciones de empresas y particulares al museo. Entonces de esto se nutre continuamente la colección del museo. Y contaba un caso curioso, este caso que está publicado y es la piedra que se ve ahora en la diapositiva que abre su ponencia. Luego está publicada en la revista de la Asociación Británica de Gemología, The Journal of Gemology, el primer número del año 2014. Pues eso es una gema que es painita. Painita, que es una rareza extrema, a veces dicen que es la gema más rara que existe, pero bueno, es difícil, ¿no?, decir cuál es realmente la más rara, ¿no? Viene de Mogok, de Birmania, y su aspecto es bastante parecido a la turmalina. Entonces, en la colección del museo tenían 3 piezas que entraron en la colección en 1914 como turmalinas. Y bueno, él siempre estaba mosca porque veía que la forma cristalográfica no se parecía mucho a la turmalina, pero bueno, con la cristalografía sabemos que a veces tenemos formas deformadas, no siempre se identifica muy bien el mineral solo por la forma del cristal, pueden engañarte. Entonces ahí estaba como la turmalina. Luego, el mineral no se conocía en 1914, el mineral painita se descubre por primera vez y se aprueba como una nueva especie mineral en 1956. Y bueno, pero nadie se dio cuenta de que una de las turmalinas en la colección era realmente otro mineral. Hasta que a comienzos de este milenio, en 2002, empieza a aparecer de nuevo la painita de Mogok en una cantidad, porque cuando se descubrió en el 56 creo que eran 3 cristales solo sueltos, conocidos, encontrados, se describió el mineral con estos cristales y no había más. Y luego hay un cierto aporte de material en el mercado en 2002, aparece en Tucson, en las ferias internacionales, y los conservadores del museo, gracias a ver de nuevo este material, dicen, ¿no será painita la piedra que tenemos desde 1914? La analizan y la encuentran. Y entonces de esta forma tienen ahora 3 muestras estupendas de este mineral rarísimo en su colección. Pero eso ya es como muy curioso, ¿no? Es hacer investigación mineralógica sobre una colección propia tuya de los minerales, porque han entrado antes de que se conociera el propio mineral, ¿no? Es un caso curioso. Bien, luego había una ponencia sobre los diferentes tipos de piedra luna. Ulrich Henn es director ejecutivo de la Asociación Gemológica de Alemania en Niederoberstein. Es una escuela gemológica también muy importante en Europa, la escuela de Niederoberstein, y traía una ponencia muy técnica también, muy interesante, sobre diferentes tipos de piedra luna. Esa era de las más, digamos, secas al estilo alemán. De hecho, la gente que era más de tipo de joyeros, pues decían que esta era un poco demasiado tecnicismos y tal, pero a mí me gustó porque era el típico estilo alemán de coger un tema complejo, que parece que es un mundo, y luego pum, 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 encasillarlo, clasificarlo y pues de esta forma afrontarlo de una forma muy metódica, ¿no? Entonces, pues no voy a meterme ahora en estos tecnicismos, ¿no? Solo algunos apuntes, ¿no? Porque decía que en primer lugar tenemos que definir qué es la piedra luna, ¿no? Estamos, como siempre, ¿no? Primero definir el tema del que hablamos. Y él decía que antes se entendían los feldespatos potásicos, sobre todo adularia, pues la variedad de ortosa, con este resplandor blanquecino azulado como tal.
Lo que pasa es que ahora dice que lo ha consultado en las referencias mineralógicas modernas y no restringen la definición de la piedra luna solo a los feldespatos potásicos, sino también a feldespatos de otra composición de la serie de plagioclasas con este efecto de resplandor blanquecino y un poco azulado, ¿no? También lo dicen, daba referencia de Dirhaue Sussman, que es una referencia mineralógica muy seria, y ahí lo extendían a otros tipos de feldespatos. Y él decía que es partidario de esta definición, en parte porque lo que se ve ahora en el mercado de las tres fuentes principales de piedra luna en el mercado que vemos, realmente no cumplen todos esta definición estricta, porque citaba de que vienen básicamente de Sri Lanka, de India y de Tanzania, además de otros yacimientos más secundarios, y luego hacían estudios de composición química puntual y observación de heterogeneidades composicionales a nivel de microscopio electrónico en diferentes piedras provenientes de estas tres localidades, ¿no? Aquí lo que hay que recordar es que el efecto se produce debido a las pertitas. Las pertitas se forman por el proceso de exsolución, porque los feldespatos, por ejemplo, de la serie isomorfa de los feldespatos alcalinos, forman composiciones intermedias a alta temperatura, pero al bajar la temperatura hay huecos de inmesibilidad entre estas composiciones, entonces se separa, esta solución sólida se separa, y aunque lo vemos como un mineral sólido, realmente lo que tiene a nivel a veces macroscópico, entonces lo vemos a simple vista, a veces microscópico y lo vemos con la lupa o con lupa binocular, y a veces submicroscópico, que lo vemos solo al microscopio electrónico, por ejemplo, forman las pertitas. Las pertitas es cuando tenemos láminas finas de feldespato sódico en el feldespato potásico, y es la piedra luna clásica, ¿no? Si la composición mayoritaria la tenemos de albita, de feldespato sódico, y algunas láminas finas por exsolución que se han formado de feldespato potásico, sería antipertitas, se llaman antipertitas. En cambio, la serie isomorfa de las plagioclasas, de la albita que es sódica a la anortita que es cálcica, pues también tiene zonas de inmesibilidad. Hay zonas de solución sólida y hay zonas de inmesibilidad. Y si nuestra composición por el porcentaje de sodio-calcio cae en este hueco de inmesibilidad, lo que se produce también es la exsolución, pero no se forman las pertitas, sino en este caso se llaman peristeritas, ¿no? Y ese es el efecto realmente que tiene la labradorita, ¿no? que es una plagioclasa. Pero han analizado lo que se vende ahora con este resplandor blanquecino azulado de diferentes fuentes, y lo que ha establecido es que en Sri Lanka es la adularia clásica, con pertitas de albita que le provocan este efecto óptico. Entonces es piedra luna adularia. En la India hay fuentes diferentes. Hay tanto piedra luna clásica adularia, normal, como ha aparecido una fuente nueva de material que lo llaman Rainbow Moonstone. Entonces aquí tenemos albita anortita por la mitad, tocaría realmente al campo de andesina, pero el efecto óptico es exactamente igual, entonces lo llaman realmente clasificado por él, correspondería a piedra luna andesina, aunque no está muy lejos de la composición tradicional de feldespato alcalino, pero sería piedra luna andesina esta piedra luna Rainbow que venden. Y luego en Tanzania es básicamente albita, 90% de albita con 10% de anortita, entonces según esta clasificación sería piedra luna albita. Todas ellas pues con su composición diferente, pero todos en esta familia de piedra luna.
yo le pregunté si estaba publicado el artículo, él dice que está en vías de prepararlo y con muy buenas fotos de estas pertitas a nivel microscópico. Lo que es curioso es cuando todo está en el tamaño de estas láminas de exsolución y según su tamaño pues producen interferencia de luz de diferentes colores, pero si llegan a ser menos que un determinado tamaño, en vez de interferencia de luz, empiezan a provocar efectos parecidos a ojo de gato o incluso estrella, mientras que cuando son grandes es la amazonita que vemos, ¿no? La amazonita verde con bandas blancas de albita, la amazonita que es feldespato potásico con bandas blancas de albita. Es decir, este mismo proceso lo podemos tener a escalas muy diferentes de tamaño. Bien, la siguiente ponencia era sobre la turmalina paraíba por parte de Brian Cook. Es geólogo americano con larga trayectoria de prospecciones mineras en Brasil y explotación de gemas en Brasil, desde que estaba todavía en la carrera de geológicas en la Universidad de California. Ya viajaba a Brasil para participar ahí en proyectos de minería, luego esto ha ido a más y ha trabajado para empresas de explotación de gemas en Brasil y ahora tiene sus explotaciones propias. Ha vivido como testigo todo el comienzo de la turmalina paraíba a finales de los 80 y pues contaba un poco el estado actual, que los yacimientos iniciales están más o menos produciendo nada, pero con ideas de inversiones nuevas para abrir nuevas galerías y poder ir más profundo y encontrar algo más. Pues esto era, según creo recordar, el estado, ¿no? Hay una mina que produce material pequeño, que se hacen piedras de tamaño melee, 2-3 milímetros, y se utilizan mucho. Ahora están muy de moda los pavés, ¿no? Pues estas turmalinas paraíba con su color neón eléctrico tan bonito se usan mucho para tamizarlos, calibrarlos y hacer pavés de piedra pequeña calibrada. Pero este yacimiento no estaba en el estado Paraíba, sino estaba, creo recordar que en Bahía, que es un estado cercano, y estaba en producción actualmente para producir sobre todo piedras pequeñas. Piedra grande de Brasil decía que no salía, creo recordar, ¿no? Y luego lo que fue muy interesante es que él tiene también una explotación propia, pero de cuarzo rutilado. El cuarzo rutilado le daba muchos elogios y realmente con razón, porque el cuarzo rutilado es una gema única, muy bonita, donde realmente no hay dos piedras iguales, cada una es diferente con su patrón de inclusiones. Y lo que comentó me sorprendió mucho, porque dice que ahora mismo es un tema muy en auge en Brasil. Hay alrededor de 50.000 personas explotando cuarzo rutilado, pero 95% va a China, porque en China es una gema que es muy de moda, todo lo dorado, todas las estrellas están muy de moda, muy cotizadas, y todo se vende ahí en el estado tal cual en bruto para luego tallarse y venderse en el mercado chino. Porque realmente no vemos que haya tantísima cantidad de este material en las ferias de minerales, en el mercado. Para que haya 50.000 personas trabajando en su extracción, pues no nos llega esto, pues tiene su explicación porque va ahí. Y la última ponencia del sábado era de Vicent Pardieu, del Jedi a Vindex, la búsqueda de orígenes de las mejores esmeraldas rojas y azules. Ahí contaba un poco, bueno, hay que poner en el contexto quién es Vicent Pardieu. Es geólogo y gemólogo especializado en la determinación de origen de gemas, y desde 2008 es el encargado del departamento lo llaman Field Gemology, gemología del campo, que ha creado a propósito GEA. GEA ha creado este departamento ligado al laboratorio de Bangkok y tiene un equipo, el que lidera Vicent Pardieu, para ir
a las zonas donde se producen las gemas con el objetivo de colectar las muestras directamente de la mina para tener una colección de referencia del material que sale en origen, para luego realizar estudios de poder identificar el origen de una gema dada, comparando sus propiedades, por inclusiones, por elementos traza, por espectroscopías, pues teniendo esta colección de referencia fiable, cogida por los propios miembros de GIA. ¿Por qué? Porque se han visto con un problema, no sé si lo habéis seguido, pero los últimos años había un problema a escala internacional con la andesina roja, ¿no? Que se vendió mucho, sobre todo en Estados Unidos, que decían que era un yacimiento en Mongolia o en China, por ahí, y luego resultó ser todo esto una andesina, un feldespato incoloro tratado por difusión de cobre para darle el color rojo, ¿no? Y había tal cantidad de material y se cotizaba tanto, realmente eran cientos de millones de dólares lo que se han vendido de eso, pues que, claro, todo el mundo encripaba dónde está el yacimiento y se montaban expediciones enteras a la zona donde decían que se da. Estas expediciones no conseguían roca madre donde se dan y hasta les llevaban a yacimientos secundarios donde salpicaban de piedras para decir que salen de aquí. Una historia de muchos capítulos, de muchas historias, muchas opiniones controvertidas, pero en esencia lo que se dio a entender ahí es que es muy importante para poder definir el origen de una gema dada, disponer de una colección de muestras representativa para cada yacimiento. Y cuando digo representativa, pues no es suficiente. Por ejemplo, si hablamos de las esmeraldas de los Urales, las esmeraldas de los Urales es una franja, una zona geológica de 20 kilómetros por 80 kilómetros, con una serie de yacimientos, y las propiedades pueden variar de un yacimiento a otro. Las propiedades de la esmeralda pueden variar de un nivel de explotación a otro. Nos vamos 100 metros más abajo y han cambiado las condiciones de formación de las esmeraldas, lo cual se ha transmitido en las propiedades de estas piedras, ¿no? Entonces, realmente tener una colección de referencia supone estudiar el tamaño, porque normalmente no es un punto, es una zona donde hay varios puntos. Estudiar la extensión de la zona, la variabilidad de las propiedades de las piedras que salen de esta zona, y tener piedras de referencia cogidas por el propio investigador, ¿no? Cosa que no se hacía durante décadas. Y os pondré un ejemplo un poco más adelante. Desde los trabajos clásicos de Gouvelin y tal, normalmente nos fiamos cuando tenemos un lote de esmeraldas y dicen que viene de Colombia, pues nos fiamos que es de Colombia, y luego a lo mejor el comerciante nos vende la esmeralda de Zambia como colombiana porque el origen le da más renombre. Pues estas muestras realmente no sirven para ser muestras de referencia. Entonces, en este sentido, GIA, como siempre lo ha sido, pionera en muchos aspectos gemológicos, decide gastarse el dinero en crear todo un departamento de gemología del campo, un equipo que a lo largo del año visita pues unos cuantos yacimientos y va formando, puso fotos de su almacén de muestras, con todo muy clasificado, muy ordenado, de muestras de referencia para todos los yacimientos. Y realmente, en mi punto de vista, es la única forma de hacer estudios de determinación de origen serios cuando tú mismo tienes tus propias muestras de referencia cogidos en el yacimiento, ¿no? Wow. Voy a ir más rápido. Vale, hemos terminado el sábado. Luego había una recepción en la Asociación Británica. Este es el edificio que tienen, es la nueva sede, llevan pocos años ahí. Es un típico casa de estas en el centro de Londres, estrechita, pero de 4 plantas. Aquí hay una recepción de cóctel, más gente. Por dentro es la biblioteca, algunos equipos, gente charlando.
una de las aulas que tienen dentro de esta casa. Esto me gustó mucho porque es un documento así en el estilo inglés antiguo, que es sobre el logo, sobre el logotipo de la asociación que tiene ahí expuesto. Y luego era la cena de gala, así todo muy bonito. Y bueno, ahí se hablaba también de temas gemológicos y se hacía todo tipo de contactos y tal, pero no tengo muchas fotos de la cena. Y entramos en el siguiente día. El siguiente día empezó con un breve anuncio del siguiente congreso de ICA que se va a celebrar en Sri Lanka. Gamini Sousa es geólogo y gemólogo, embajador de ICA para Sri Lanka, y explicaba cómo va a ser el congreso. Es del 15 al 19 de mayo y luego hay un tour de 6 días por los yacimientos de Sri Lanka. Tienen alrededor de 30 ponentes y muchos asistentes de todo el mundo, como siempre en estos congresos de ICA. La siguiente ponencia era sobre las joyas de Titanic, ¿no? Y aquí quería deciros que la calidad de la conferencia era tal que no querías perder nada, ¿no? Y esta podía ser una típica ponencia que, bueno, las joyas que han subido ahí de comienzos del siglo XX de Titanic, que va a ser interesante, pues no te la querías perder por la calidad del ponente, de cómo enfocaba el tema. Fijaros, primero puso un vídeo así muy emotivo del Titanic, de todo el proyecto y todo el lujo, y luego decía que muchas de las joyas, decía Craig Lynch, por cierto, es gemólogo por GIA, tasador de joyas, presidente de la Asociación de Joyeros de Arizona, miembro del consejo directivo de AGA, que es Accredited Gemologist Association, AGA. Entonces este naufragio de 1912 nos reflejaba, decía él, que para él la principal experiencia de ver, porque le dieron posibilidad de ver estas joyas en un corto periodo de tiempo, un día que podía trabajar con ellas, es lo mucho que ha cambiado la vestimenta de los hombres en estos 100 años. Porque dicen, eran todo botones. Entonces, un amigo suyo le invitó a subir al escenario vestido de un gentleman de la época. Y explicaba ahí todas partes de la vestimenta y que el cuello se fijaba con botones, las típicas, pues, partes, ¿no? Todo era con botones. Y luego, una cosa curiosa sobre esta ponencia era de que todo lo que eran gemas de origen orgánico no sobrevivieron, porque está a 3.500 o por ahí de profundidad y materia orgánica se disolvió en el tiempo. Las perlas han desaparecido, porque a esta profundidad el carbonato cálcico también se disuelve por temas de presión y tal. A diferencia de las carabelas españolas, que han estado 400 años naufragados ahí, la fragata Mercedes y Atocha, pero a poca profundidad en el Caribe, entonces las perlas han podido sobrevivir tranquilamente. Esto era una ponencia muy interesante por parte de Laurent Cartier, que trabaja en el laboratorio SSF de la Asociación Suiza de Gemología. Es un fundador del proyecto de perlas sostenibles, Sustainable Pearls. Entonces, pues también daba puesta al día de la producción actual de perlas cultivadas en el mundo, y era muy interesante, muchos datos. Yo me apunté hacia algunos, que la perla más antigua conocida, yo no sé si, Amparo, qué dato manejas, pero él habló de una que se encontró de hace 5.500 años en Emiratos Unidos Árabes. Se conocía la perla más antigua. Luego hablaba de que las naturales se encuentran ahí en el Golfo Pérsico una entre 4.200 perlas. Ese dato tampoco me parece, vamos, no. Y luego que hay muchas novedades en el mercado, que le hacen de todo a la perla, utilizan núcleos de materiales muy diferente tipo, algunos de material orgánico que incluso a la larga se expanden y hacen crecer la perla aún más grande partiendo de un núcleo más pequeño que no se rechaza tanto por el manto. Luego que hay materiales curiosos modernos
que hacen estas cosas de núcleo de turquesa o que luego se trabaja en forma de carving, ¿no? de escultura, microescultura, se quita parte de la perla, y entonces vemos turquesa con perla cultivada. Y también de ópalo o de coral naranja, era una novedad que yo nunca había visto, pero luego dicen que analizando estos materiales, dudaban mucho de que realmente fuera turquesa natural, parecía más bien un producto sinterizado. El ópalo también, vete a saber si es ópalo natural, probablemente no, pero un material curioso que está ahí. Y por cierto, que lo venden bastante caro. Esto es una empresa, se llama Galatea este producto, con núcleo de turquesa, y esta perla de Tahití con escultura, $2.300, pues la joya no está mal. Vale. Luego la siguiente ponencia era por parte de Christopher Smith, que es el director de laboratorio AGL, American Gemological Laboratories. Tiene una trayectoria muy larga de trabajo en diferentes laboratorios gemológicos. De hecho, es una persona muy interesante porque tiene experiencia de empezar en GIA. Luego he estado 12 años trabajando en el laboratorio Gubelin, en Suiza, que es el laboratorio de referencia en piedra de color en Europa. Llegó a ser director de este laboratorio, se movió otra vez al GIA, en este caso a Nueva York, y desde 2006 ha entrado en AGL y desde 2009 es presidente y dueño de AGL. Y ahora mismo se posiciona en Estados Unidos como el laboratorio de referencia en piedra de color. También da origen de la piedra de color, rubí, zafiro, esmeralda, y pues es muy específico. Algo que introdujo también, o al menos lo desarrolló mucho en el laboratorio de Gubelin, que es el origen. Por muchas décadas era el único laboratorio que realmente daba el origen de rubí, zafiro, esmeralda. Ahora ya está tan de moda, aunque bastante controvertido, y lo dan muchos laboratorios. He traído los pósters de una especie de tablas de clasificación de propiedades de rubí, zafiro, esmeralda de diferentes orígenes por parte de Christopher Smith, y los vamos a poner en el laboratorio ahí para que estén siempre a la vista. Muy interesante también esta ponencia. Luego, la siguiente era de Menachem Sevdermish, que ya conocéis el sistema de GemiWizard, que es realmente utilizamos en nuestro curso de graduación de piedra de color. Ahí lo estaba comentando, y aquí la principal novedad es que realmente ahora no vamos a ser el primero y el único instituto que utiliza este sistema para enfocar el tema de graduación de piedra de color, sino que la Escuela Británica también introduce este curso ahora, ¿no? Luego, una conferencia muy interesante por parte de Terry Goldham, viene de Australia y fue presidente de la Asociación Australiana de Gemología, también minero, que tenía su empresa de explotación de zafiros. Pues la llamaba piedra fundacional olvidada para industria de piedra de color en Tailandia, porque contaba que en el mercado de Chanthaburi, que ahora es mercado principal para rubí, zafiro internacional, antes de los años 60 tenían yacimientos propios. Luego, en los años 70 han quedado bastante agotados, no tenían material. Entonces es justo en los años 70 cuando se descubre todo el tema de geuda en Sri Lanka, cuando las piedras claras y con sedas, estas turbias piedras grisáceas, de repente descubren que se las puede calentar en determinadas condiciones para disolver estas sedas y para que el titanio del rutilo se difunda a la red cristalina y dé color azul. Entonces, de paso, mejoran transparencia y le dan color a la piedra, ¿no? Y esto es lo que le levanta la industria de Tailandia, pero dice que lo que pocos saben es que los mismos tailandeses que viajaban a Sri Lanka a por piedras estas de geuda, también viajaban a Australia a comprar, porque lo que sabemos de zafiro australiano es que normalmente es oscuro, demasiado oscuro, pero también, como en cualquier yacimiento, hay variedad siempre de
de tonos y matices, ¿no? Entonces ellos iban precisamente a las piedras poco coloreadas y turbias, precisamente de tipo Geuda, para comprarlas ahí, además de las normales, ¿no? Y dice que se han hecho unas verdaderas fortunas y los australianos no lo sabían o no tenían capacidad, interés de estudiarlo, no lo sé, pero vamos, los que se forraban con el tema eran los tailandeses y era una verdadera piedra fundacional para la industria esta de talla de zafiros. Y él lo que dice es que muchos zafiros de estos luego no se vendían como australianos, porque el australiano de por sí en el mercado se nos asocia con un verdoso y oscuro, lo cual no es bueno, ¿no? Pues las vendían como piedras de otros orígenes. Y a este sentido daba una referencia muy curiosa, porque en el primer libro de Gobelin, de El mundo interior de las gemas, anterior al fotoatlas, cuando todavía lo hace solo, sin Kuivola, habla de las fuentes de zafiro y no menciona, y es del 79 este libro, y no menciona Australia, como si no existiera, ¿no? En cambio pone un pirocloro de uranio y dice que es pailín. Y Terry Goldham ponía un pirocloro de uranio de Australia y dice, a lo mejor estaba sacado de esta piedra australiana, ¿no? De aquí, pues, una referencia más de la necesidad, cuando se hace un estudio comparativo, ir realmente a la procedencia y coger las piedras por tú mismo, porque incluso en pie de la mina, si te lo dan suelto, te lo pueden vender de miles de kilómetros de ahí. Y por último, lo de gemología herética, ¿no? o heresías gemológicas, pues era muy curioso, ¿no? Porque realmente la acepción que utilizaba Richard Hughes era, bueno, comentar su trayectoria. Él fue director del laboratorio del Instituto de Ciencias Gemológicas de Asia, AIGS, en Bangkok en los años 80. Luego trabajó en Estados Unidos en AGTL, en California y Nueva York, y es apasionado de rubí y zafiro, también de Spinella, y ahora hace poco, esos son los libros suyos que son clásicos en cualquier librería gemológica, rubí y zafiro, diferentes ediciones, y esta es la última que compré y que traje por nuestra biblioteca. El resto las tenemos, creo que todas, es de la guía para coleccionistas, Collector's Guide. Pues Richard Hughes lo que contaba era de que la herejía la tomaba en su acepción de una creencia o teoría controvertida o novedosa, especialmente religiosa, en este caso no, que entra en conflicto con el dogma establecido. Y decía que cuando estudiamos gemología no tenemos que ser dogmáticos, y se proponía a demostrar por no siempre ciertas algunas dogmas que enseñamos. Por ejemplo, el pleocroísmo, que es diferente color de la gema observada en diferentes direcciones. Pues resulta que en la piedra tallada, cuando la vemos en vista de frente, ya vemos pleocroísmo, porque el paso de la luz es diferente. Estoy terminando, voy a ir muy rápido. Entonces ya en una sola dirección vemos pleocroísmo. Luego otra dogma así que intentaba revocar era: a mayor índice de refracción, más belleza de la gema. Pues decía, para la piedra de color no tanto, porque el mayor índice de refracción es menor ángulo crítico, por tanto menos ángulo para la luz que entra dentro de la gema, y para la piedra de color, que lo que apreciamos es su color, menos iluminación del interior de la gema. Pues no, entonces no es una regla tampoco que es siempre, ¿no? Otra que tomamos por dogma: a menos inclusiones, a mayor pureza, mejor la calidad de la piedra. Tampoco es así, porque si cogemos el zafiro cachemira, este que llamamos azul aterciopelado, que se conoce como la mejor referencia de color de los zafiros, este aterciopelado es debido a que realmente tiene inclusiones submicroscópicas que no se aprecian a simple vista como inclusiones sueltas, pero le dan algo de obstáculo a la luz que atraviesa la piedra para que apreciemos mejor el color, porque si la luz la atraviesa de un lado a otro sin tener nada en que, digamos, reflejarse, dispersarse,
pues el color se ve menos saturado, y ahí el azul tan bueno de Cachemira. Luego hablaba de que, bueno, algunas cosas más, pero estas eran así las más curiosas, ¿no? Y decía que en gemología, como en otras ciencias, cuando hay una hipótesis siempre hay que contrastarlo con experimento antes de tomar algo como válido. Y luego ponía esta frase que realmente requiere una cierta meditación sobre ella y un poco de tiempo, ¿no? Es de Donald Rumsfeld, que es del secretario de Defensa de Estados Unidos. Entonces lo que decía es que sabemos que hay conocimientos conocidos, hay cosas que sabemos, también sabemos que hay desconocimientos conocidos, es decir, sabemos que hay cosas que no sabemos, pero también existen desconocimientos desconocidos, aquellos que no sabemos que no sabemos. Es una frase de mucho calado, y realmente estas últimas son las más peligrosas a la hora de sacar conclusiones y de opinar, ¿no? Que puede haber cosas que no sabemos que no sabemos. Eso es el cuadro de todos los ponentes, que se ha sacado una foto de familia, unas figuras muy eminentes, desde luego. Luego al día siguiente iban los talleres de los equipos gemológicos. Aquí voy a pasar las fotos rápidas porque ya no tengo tiempo para entretenerme. Este era el equipo portátil. Si alguien tiene interés, lo puedo transmitir mejor y contar más a fondo sobre estos equipos. Esta es la pistola de fluorescencia de rayos X que permite analizar composición química en el campo. También tiene un stand portátil. Este era el taller de Richard Drucker, que es el fundador de The Gem Guide, la empresa que se dedica a publicar listados de precios, una especie de Rappaport para piedra de color. Y la novedad es que por primera vez ofrecía una entrada más objetiva a estas tablas, porque estaba introduciendo su propio sistema de graduación de piedra de color, pero basado en un libro, ¿no? Lo cual a mí personalmente no me ha gustado mucho, porque es un libro impreso en papel con referencias de colores. Hoy en día que todo el mundo va más en plan digital, me parece una cierta desventaja comparado con Gemmy Wizard que utilizamos. Esto eran las hojas de trabajo para graduar todos los parámetros de calidad según este sistema. Este era el taller de Gemo-Raman, donde Mikko y Alberto enseñaban su Gemo-Raman y también el FTIR para los interesados. Este es Craig Lynch, aquel que contó las joyas de Titanic probando ahí algunas cosas. Esto es viendo el FTIR. Y luego, pues, comentar que, como siempre en los congresos, una parte importante se hace en los bares, tomando café y haciendo lo que llaman networking, ¿no? En inglés. Pues esto es con Vicent Pardieu, ahí discutiendo cosas de Field Gemology, ahí tomando cañas con amigos también. No podía faltar esta parte. Este señor es Gaetano Cavaliere, que es presidente de CIPJO. Pues ahí había personalidades de todo tipo. Y claro, siempre hay tiempo para explicar cosas y trabajar un poco con las cañas en las manos también. Entonces, y bueno, luego hay que tomar el metro y irnos a casa. Muchas gracias, Igor, por habernos traído las conferencias de GenMate a Madrid, lo cual nos ha ahorrado tiempo y dinero, aunque no haya sido muy completa por razones de tiempo, pero sí nos ha dado una visión interesantísima de algo en lo que en mi caso, por ejemplo, pues no he podido ver en directo, ¿no? Y creo que ustedes pues sienten lo mismo. Yo creo que daría para otra conferencia. No sé si Igor estará dispuesto a hacerlo más detenidamente, sobre todo esta segunda parte, la segunda jornada, y el tema este que me ha parecido muy interesante también, de las herejías gemológicas, por lo menos curioso. Todos los temas eran interesantes. Ya no hay tiempo, creo yo, para ninguna pregunta. Habría muchas. No sé si, en fin, Juan, que he visto que en algún caso tenía algo que decir, pues no sé si quieres decir algo, si es que nos podemos... Ya, pero en fin.
poco serio sobre el origen, sobre las formas de poder determinar el origen con una cuestión científica. Hasta ahora han sido muchas. Entonces eso sí me alegra, porque se den cuenta de que la única manera de hacer esto es empezando por irte a un sitio, coger las muestras, y de ese modo es como se puede asegurar una metodología que sea. Muy bien, pues nada, muchas gracias por su asistencia y únicamente antes de marcharnos recordarles la próxima conferencia del martes día 2 sobre el valor de las joyas, cuyo ponente será don Jesús Llanes. Gracias y buenas noches.